El valor de la integridad en tiempos de crisis, y todos vamos a tener una oportunidad maravillosa de poder crecer teniendo oportunidades increíbles que Dios va a abrirte. Traigo saludos de Helen, de mis hijos. Les tengo una buena noticia, voy a volver a ser abuelo. 6 nietos ya. Eso me tiene vuelto loco. ¿Puedo subirlo un poquito? De esa noticia recién la supimos. Cuando me cuentan que voy a volver a ser abuelo, me hago la pregunta, me digo a mí mismo, mi nivel de responsabilidad crece, porque usted y yo en el presente somos la plataforma sobre la que se levantan nuestros hijos y nuestros nietos. Y esa responsabilidad nos obliga a vivir en integridad, en medio de los momentos cruciales como los que estamos viviendo. Por eso es importante que yo entienda cómo yo voy a reaccionar frente a estos momentos. Lo que tuvimos el día de ayer, un recorrido sobre cómo llegamos a esta cultura, cómo tenemos que luchar en contra de la cultura. Todo lo que Dios nos ha estado hablando en esta serie, cómo Dios advirtió que si no nos arrepentíamos, que si no nos volvíamos a Él, llegaríamos a la esclavitud. En Daniel vemos el cumplimiento de la palabra de que un día serían llevados como esclavos. Pero al mismo tiempo, en medio de esa adversidad, Dios provee una respuesta. Ellos fueron llevados, el libro de Daniel, en el capítulo 1, el verso 3 dice: entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de los oficiales, que trajera de los israelitas algunos de la familia real y de los nobles. Los jóvenes, oiga bien, estos jóvenes no debían tener defecto alguno, serían de buen parecer, inteligentes en todas las ramas del saber, dotados de entendimiento y habilidades para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le dio órdenes de que les enseñara las escrituras y la lengua de los caldeos. Note bien, el pueblo de Israel es llevado como esclavo en el año 600 antes de Cristo. Era un momento duro, difícil. La esclavitud, se perdía la libertad, se perdía la oportunidad de vivir en nuestra casa, de vivir en el ambiente donde habíamos crecido. Estando ahí, el rey Nabucodonosor pide que elijan algunos jóvenes para que sean puestos en un trato especial y que lleguen a servir en el rey. Debían de ser inteligentes, debían de ser bien educados, debían de ser de familias nobles y debían de estar preparados para servir al rey. La oportunidad era impresionante, era donde ya no iban a estar bajo la protección de los padres, sino que ahora iban a estar en un nuevo ambiente donde iban a tener que luchar contra la cultura para mantenerse íntegros. ¿Cuántos fueron? Fueron varios, no dice cuántos, pero entre ellos estaba Daniel y sus amigos, sus 3 amigos. En medio de esto, Daniel dice: yo he propuesto no contaminarme. La meta era enseñarles una nueva cultura, enseñarles un nuevo idioma, darles la oportunidad de comer comida real. Ellos en medio de esto podían decir: al fin nos liberamos de nuestros papás, que siempre dicen: no comas, no vayas, ese amigo no te conviene. Ahora tu papá no está, tu mamá no está. No te dicen: vamos a la iglesia, no te dicen: leamos la Biblia, déjame bendecirte. No está papá y mamá. La libertad es total y absoluta. Es el momento de tu decisión. Te doy un par de ejemplos. Este hombre brillante de un país latinoamericano obtiene una beca para ir a estudiar a un país de Europa. Brillante.
elegido entre los mejores cerebros para estudiar medicina y especializarse. Cuando llegó a la universidad, en un ambiente como el que estamos hablando, lascivo, en un ambiente donde no hay control, donde él es él, se introduce en el mundo de la pornografía. Dentro del mundo de la pornografía normal ya no le era suficiente, sino que sigue avanzando a una pornografía que pervierte su conciencia hasta llegar a pornografía infantil. Él tenía la idea de que viendo eso no pasa nada. Lo hago en mi intimidad, lo hago en mi privacidad, yo no hago daño a nadie. Pero sin darse cuenta, su conciencia se fue carcomiendo y él comenzó a participar del mundo babilónico y comenzó a pervertir su corazón. Sus calificaciones eran altísimas, su graduación fue con todos los honores. Rápidamente regresa a este país latinoamericano y es puesto como el director en el hospital infantil de toda el área de su especialidad. Ahora tiene doctores, opera niños. Pero un día la policía entra al hospital y lo detiene por abusar menores de edad. Se hace un escándalo público. Él ya se había casado, tenía 2 hijos. Lo sale en primera plana. La esposa lo deja. Las medidas preventivas vienen. Él comienza un proceso judicial de un juicio por abusar menores de edad. Cuando él me cuenta la historia, me dice, yo estaba tan pervertido que en medio del juicio yo no podía contener mis impulsos sexuales y salía a las calles a acostarme con quien fuera. Yo no tenía conciencia de dónde yo había llegado. Le dije, doctor, ¿cómo usted termina abusando niños? Son personas inocentes, ¿de dónde? Y él dijo, en mi razonamiento estaba que como yo les salvaba la vida, yo tenía derecho a su cuerpo. La pregunta que surge es, ¿cómo alguien inteligente, cómo alguien de buena familia, cómo alguien que Dios le dio oportunidades maravillosas, únicas, para prepararse y capacitarse, termina pervertido y como un privado de libertad porque no supo conservar intacta su integridad? Déjame decirte, todos estamos hoy en Babilonia, todos. Hoy estás luchando contra una cultura que quiere cambiar tu conciencia, tus valores, tus principios. Hoy estás en un ambiente donde posiblemente no tienes los frenos de estar en una casa donde te están controlando. Por ejemplo, tu navegación en internet es tu Babilonia y tú tienes que elegir. Nadie me ve, nadie me escucha. Cuando le hablaba a alguien, a un empresario sobre el peligro de la pornografía, me dice, no. Dice, yo lo abuso y no tiene ningún efecto en mí. Yo no he cambiado mi moral. ¿Es cierto que lo que yo veo en privado no cambia mi ética ni mi moral, ni el impacto que voy a tener? No es cierto. Lo que yo hago en lo privado se manifiesta en público. Por eso la fidelidad en medio de estos momentos, peligrosos, uno tiene que mantenerla total, íntegra. Aquí tiene que aflorar aquello en lo que he sido formado. Otro ambiente muy típico es el ambiente de los empresarios. Un día mi hermano me pide que atienda a unos banqueros, que ellos quieren conocerme y yo digo que sí, está bien, vienen a tomar café. Pero eran tipos tan vulgares, tan soeces, tan irrespetuosos. En mi oficina comenzaban a hablar de mujeres, de esto, que dónde estuve, que dónde... Y yo solo hice silencio y observé la escena. Cuando ellos se van, yo hablo a mi hermano y le digo, Rommel, ellos no te convienen. ¿Por qué? Me dice. Le digo, es que me están ayudando con un crédito. Le digo, porque comenzarás a pensar como ellos, a actuar como ellos. Escúchalos. Tienes que tener cuidado. No puedes establecer una amistad con alguien que va a corromper tus buenos valores. Pasaron
los meses, y un día uno de ellos me llama, me dice, ayúdeme. Le digo, explíqueme, ¿cómo puedo ayudarte? Me dice, mire, yo nací aquí en esta gerencia, ahora tengo este puesto, me relaciono con, usted sabe con quiénes me relaciono. La costumbre entre nosotros es que las chicas lindas pasan por nosotros. Dios mío. Y me dice, el problema que tengo es que ahora de esta chica me he enamorado locamente y estoy a punto de perder mi familia. Ese mundo lo absorbió de tal manera que lo enloqueció. Cuando usted se enamora, reduce su capacidad de pensar con objetividad y se vuelve estúpido. ¿Por qué? Porque la emoción, la pasión, controla y domina la razón. Yo tengo que entender que si yo despierto emociones equivocadas, dicho y hecho, yo le advertí el peligro, le dije cómo salir, le enseñé el camino a Dios. Y dentro de esas conversaciones yo dije, yo quiero investigar más. ¿Cuántas mujeres han pasado por usted? Dice, casadas y solteras, dice. ¿Cuántas? 10. ¿10? ¿Lleva el récord de eso? Le digo, ¿y usted sabe el impacto que usted ha causado en estas personas? Comenzamos a hablar del tema. A los meses me vuelve a llamar y me dice, Sixto, dejé a mi esposa, mis 2 hijas. Me fui. Cuando en el trabajo se enteraron, lo perdí todo. Porque está contrario a los valores de la institución. Le digo, ¿qué haces ahora? Cierra sus ojos y me dice, estoy volviendo a comenzar de nuevo desde lo más bajo, donde hace mucho yo no estaba. Todos, y le digo, ¿y tus amigos? ¿Qué pasó con los amigos? ¿Todos? ¿Todos? Esa es Babilonia. Babilonia te lo roba todo. Te seduce con comida, te seduce con belleza, te seduce con privilegios, te seduce con honores. No tiene edad. Estaba en un colegio, este chico elegante, alto, capitán del equipo de básquet, me dice, Sixto, dice, fui con unos amigos a una fiesta. De repente entra una chica linda y uno de ellos dice, hagamos una apuesta. ¿Quién se acuesta con ella? Una vulgar apuesta. Estaba en el lugar equivocado. En lugar de estar en iglesia al día siguiente, estaba esa noche en una fiesta. Todos comenzaron a seducirla y como él mismo lo dijo, voy a usar su mismo término, dice, la flaca me eligió a mí. Era una apuesta, simplemente era una apuesta. Les dije, yo quiero estar contigo, yo quiero bailar. Ellos bailaron. Ella me dijo, no, dice, mejor no, es que no conviene. Yo comencé a seducirla, a cerrar el ojo a mis amigos. Comencé a llevarla al salón de al lado. La luz estaba tenue. Los besos, las caricias, los abrazos. La ropa comenzó a desaparecer. Media hora después estábamos en el suelo totalmente desnudos. Hice la pregunta que debía haber hecho antes. ¿Por qué no? Ella cierra los ojos y me mira y me dice, es que tengo SIDA. Me dice con lágrimas en sus ojos, no sé ni su nombre. Todo era una vulgar apuesta entre amigos. Esa es Babilonia. Es un minuto, es un instante, es la presión del grupo. Te comienza a seducir, te comienza a llevar, te comienza a envenenar. Cuando yo leo esta historia, solo Daniel y sus amigos prevalecen, pero el resto de los que fueron con ellos desaparecen.
La mayoría de las personas desaparecen. La ética nosotros tenemos que aprender a formarla dentro de nuestro ambiente del hogar, y tengo que aprender a valorar la rectitud, la honestidad, la fidelidad, el respeto por la vida, el honra por mis padres, la valoración de lo que Dios me ha dado. Eso no se negocia. Son faros que deben iluminar mi vida para mantenerme firme en medio de la oscuridad. Una oscuridad que no debe tomar mi vida. La confianza, produce credibilidad, produce respeto, solidaridad, produce el favor de Dios y hace prosperar lo que ponga en tu mano. El rey los encontró 10 veces más sabios que todos los demás. La fidelidad de Daniel, su integridad, fue la base para que tuviera una influencia grande. John Maxwell dice: la imagen es lo que la gente cree que somos. La integridad es lo que realmente somos. No podemos invertir nuestro tiempo en crear imágenes falsas. Por favor, deje de usar filtros en sus redes sociales. Que la gente te conozca como eres y no se lleve el gran susto. Hoy tenemos un problema de manipulación de la imagen, tratando de vender una imagen para producir un impacto social. Tienes que tener cuidado de cómo utilizas tu belleza. Tú no puedes exponer tu belleza para seducir a los demás, porque solo querrán tu cuerpo, pero te desechan a ti. Yo tengo que aprender a presentarme quién soy yo. Yo no tengo que caer en la trampa de ir con mis amigos a estos ambientes para hacer un negocio. Sal corriendo antes de que sea tarde. Debes de ser íntegro en privado y en público, porque lo que tú eres en privado se manifiesta en público. Lo que yo como, lo que bebo, lo que veo, lo que escucho, lo que hablo, determina lo que creo, lo que pienso, mis hábitos, y sobre todo determina mi destino. Daniel es un joven de convicciones inquebrantables. Daniel 1:8 dice: Daniel estaba decidido a no contaminarse. Estaba hablando a un grupo de 2,000 jóvenes sobre pureza sexual. La meta de esa conferencia era consagrar su sexualidad a Dios. Una de las razones que les di es que un día te convertirás en padre. Hoy tienes 15, les dije, tienes 14. Mañana serás un hombre y serás un padre y una madre. La pregunta que yo quiero hacerte es: ¿qué le dirás a ese tu hijo? ¿Qué sentimiento surgirá en tu corazón cuando veas ese pequeño estar en tu brazo? ¿Por qué no comienzas a amarlo desde ahora y a construir tu futuro desde ahora? Comprométete con él. Los animé a que fueran a escribir una carta a su casa al hijo que un día nacería. Y un chico de 14 años me escribió y me mandó lo que escribió. Me dijo él en su nota: tengo 14 años, por amor a ti me aparté de las drogas, por amor a ti me aparté de los amigos que no me convenían. Decido hoy a mis 14 que te traeré a este mundo en el lugar correcto y en el contexto correcto. Él decidió no contaminarse con 14 años. Lo más bello fue que me dijo: luego que le escribí esta carta a mi hijo, comencé a llorar porque pensé en el momento en que su llanto despertaría mi corazón y yo entienda que me convertí en padre. En ese momento podré decirle: tenía 14 cuando te amé, y porque te vi en mi mente, porque te proyecté en mi corazón, pude consagrar mi vida a Dios. Él decía: si yo hubiera seguido por el camino equivocado, no lo logro. Daniel no buscó adaptarse para sobrevivir, sino que eligió la fidelidad para trascender.
nos enseña que la integridad comienza en lo privado, en lo íntimo y se manifiesta en público. Creyó a Dios más que a los hombres. Prefirió obedecer a Dios antes que quedar quebrado frente a los hombres. Abrazó los valores heredados por sus padres haciéndolos suyos. El éxito duradero no proviene de la popularidad momentánea de convertirte hoy en un influencer, sino de una vida cimentada en principios bíblicos que defiendes, que crees y que los alimentas en tu vida. Tienes que elegir como este chico. En una ocasión, y esto me impactó, estaba en una iglesia y había conocido una chica años antes. Esta chica, una chica linda de la iglesia. De repente la veo, 20 y tantos de años, herida, lastimada, demacrada. Le pregunto, pero no dije, bueno, creo no me haber expresado en lo que vi, pero ella abre su corazón, dejémoslo ahí. Le digo, ¿y cuál es tu historia, hija? Dice, cuando llegué a los 17, los chicos de la iglesia no eran gentiles, no eran amables, no eran detallistas. Había entrado a la universidad. De repente un chico galán, con un buen perfume, un carro deportivo, regalos caros, comenzó a seducirme. Dijo ella, todavía recuerdo el día en que le fui a la iglesia y con orgullo le dije al pastor, es que aquí no hay chicos guapos. Y me fui. Crucé la acera, crucé la calle, caí en los brazos de un experto conquistador, pero su final era de destrucción. De repente me vi viviendo en su casa grande juntamente con otras chicas. Era un narcotraficante experto en conquistar corazones hambrientos de amor. Por la ayuda de alguien pude escapar de ese ambiente. Me ha costado años salir y superar el trauma que he llevado. Todo porque me apoyé en mi belleza para tratar de valer. Y eso me confundió. Menosprecié lo que era importante. Con una lágrima me decía, hoy he vuelto al lugar donde nunca debía haberme ido. Aprendí muy duro la lección. Dios a muchos de nosotros nos ha dado oportunidad de haber ido un poquito a este mundo, pero también nos ha dado la oportunidad de volver. Y tú tienes que aprovecharla hoy más que nunca, si tu corazón todavía arde por decirle a Dios, aquí estoy. Tenemos que aprender a liderar en medio de un conflicto ideológico. Hoy quieren comprar nuestras conciencias, hoy quieren lastimarnos. Observa lo que dice Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, el decreto de que no se podía adorar a otros dioses más que a la estatua del rey, se fue a su casa, se arrodilló para orar y alabar a Dios. Esto lo hacía 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho. Este acto valiente nos recuerda que los principios no se negocian, aunque hayan consecuencias. La integridad exige coherencia entre lo que creemos y lo que practicamos. Tú y yo seremos probados. En una ocasión, un amigo me llama y me dice, Sixto, el gerente general de la empresa quiere conocerte, ¿podríamos tener un almuerzo? Él era el auditor de esta empresa grande. Yo le dije, claro, me parece fascinante, es un hombre interesante. Llegamos a un restaurante fino, un restaurante elegante. El gerente llegó vestido, ¿no? Como típico los gerentes, ¿no? Saludando a todo el mundo y qué tal, y esto y lo otro. Él se identifica, es el gerente general de esa empresa, ¿no? El ambiente era propio de sus amigos. Nos sentamos a la mesa, el auditor, nos sentamos, traen la comida. Y el auditor, el que trabaja bajo el gerente, dice, bueno, señor gerente y Sixto, dice, como siempre hago,
vamos a orar y a dar gracias a Dios. ¡Wow! Yo dije, espectacular. No se dejó intimidar por el gerente, no se dejó absorber por el ambiente, no le importó que el gerente no fuera cristiano, no le importó. Él tenía convicciones personales, privadas, y en el momento de la verdad tenía que manifestarlo. Ahora te hago la pregunta. ¿Qué has hecho cuando estás en esa mesa y nadie es cristiano? ¿Qué has hecho en esa reunión cuando has querido reunirte con esa persona crucial? Es un momento de oportunidad y tú eres cristiano. ¿Qué has hecho? ¿Te has quedado callado? ¿Has orado por los alimentos? ¡Puf! Ese momento no es fácil. ¿Dónde lo aprendí? En la facultad. Yo estudié leyes. Al mediodía nos reuníamos con un grupo de la universidad en un jardín. Ahí cantábamos, adorábamos y de vez en cuando yo predicaba. Todo era hermoso mientras no pasara un compañero o un profesor tuyo. Pero era desafiante. Cuando estabas predicando ahí en el jardín y un profesor tuyo va pasando con algunos de tus colegas y sus miradas se clavan en ti y tú estás mirando. Ahí todo se escalofría, el orgullo muere y tú comienzas a tener una convicción diferente de adentro hacia afuera. ¿Qué tienes? Vergüenza, pero una vergüenza que tiene que morir por tus convicciones. Una vergüenza que tiene que pasar de lado, porque yo sé en quién he creído. Y si yo sé que si sigo predicando a Cristo, brillaré. Porque yo sé que es mi momento de la verdad, donde tengo que elegir entre el orgullo, la vanidad o ser cristiano. Yo sé que hablaban de mí. Uno de mis colegas me decía, nosotros nos burlábamos de vos. Claro, pues era evidente. Las risas burlonas yo las miraba. Dice, pero cuando alguno tenía un problema en privado, ¿a quién buscaban? Cuando había un dolor en casa, en privado, ¿a quién le pedían que orara? Déjame decirte, tú tienes que brillar siendo la persona que tú eres y tienes que orar en público como oras en privado. No importa con quién estés sentado, el lugar donde estés, haz que tu fe brille como la de Daniel. La historia nos ilustra que si nosotros no somos firmes en nuestras convicciones, si no lo vivimos en casa, podemos producir una tragedia. Cuando leemos algunas biografías, llegué a la biografía de Karl Marx y me di cuenta que el padre de Karl Marx era judío, era de origen judío. Pero había una contrariedad, una incoherencia entre lo que él creía y lo que él practicaba, y desarrolló un odio, un resentimiento, una amargura en Marx a tal punto que se desvía a una ideología destructiva. Cuando yo leí eso, yo dije, Dios mío, yo tengo que entender como padre, como madre, que nosotros somos los que marcamos la diferencia. Puede que mi hijo reaccione odiando el cristianismo por la hipocresía nuestra. En una ocasión llegué a una iglesia, tantos lugares. Luego de la confianza con los hijos y hablando con la gente, el hijo del pastor se me acerca, un adolescente, y me dice, le digo, no sé cómo surge la conversación, y él me dice, muchas veces yo pienso que me gustaría ser un discípulo de mi papá y no su hijo. Le digo, ¿por qué? Porque lo que él le da a sus discípulos nunca me lo da a mí. Y en ese momento me dio un escalofrío profundo. Yo quiero pedirte perdón como papá, perdón como abuelo, como pastor. Quiero pedirte perdón por nuestros errores. Si nuestros errores han lastimado tus convicciones, si hoy estás luchando con amargura, con odio,
porque has visto una hipocresía en medio de nosotros, perdónanos. Mas eso no puede determinar tu futuro. Tu futuro tiene que determinarlo Dios. No todos hemos crecido en ambientes perfectos. Cuando yo veo la vida de Timoteo, veo que hay una madre que se casó con un griego. Yo me imagino que la mamá de esta chica le decía: no te cases con el griego, que no te cases con él. Pero mamá, me gusta, a mí me gusta. No te cases con el griego, hija. ¿Qué pasó con el griego? No se sabe. No se sabe. ¿Quién marca la vida de Timoteo? Una abuela y una madre. Hoy quiero traerte una palabra de esperanza. No importa con qué griego te hayas casado, si tú vives para Cristo, tú estás educando un Timoteo. Déjame terminar. La diferencia entre el éxito pasajero y el impacto duradero está en tu integridad, en lo que tú eres cuando nadie te mira, en lo que tú miras sin que nadie, que tú creas que nadie se da cuenta. Todo el mundo se da cuenta. En lo que tú consumes cuando estás con tus audífonos, en lo que tú hablas con los amigos que permites que influencien tu vida. Daniel es increíble, me encanta. En Daniel 12:13 dice: tú persevera hasta el fin y recibirás la recompensa. Daniel fue fiel al final. Y escuche, a los 80 años recibió su última visión, y con ella la promesa de Dios, donde Dios le dijo: tú sé fiel hasta el final. No te rindas. Hoy quiero invitarte a consagrar tu vida, a escribir tu carta para tus hijos, para tus nietos, a escribir en el corazón de los tuyos la última carta, esa carta que nace del corazón y que te proyecta hacia el futuro. ¿A dónde quieres llegar? ¿Cómo quieres terminar? ¿Quieres terminar con el susto de si la chica con la que salí anoche me contagió de SIDA? ¿Quieres terminar con el susto de qué ocurrirá ahora con mi familia, que los he avergonzado, que me ha avergonzado a mí mismo? ¿O quieres terminar como este chico de 14 años que guardó en su billetera la carta que le escribió a sus hijos para leerla cuando ellos nazcan? Y cuando él me decía: y cuando él nazca, yo quisiera decirle: tenía 14 años cuando te amé. Puestos de pie. ¿Estás guardando tu vida con convicciones fuertes? Cierra tus ojos. ¿Estás recorriendo un camino peligroso que sabes que si sigues por ahí terminará mal? ¿Te estás enamorando de la gente equivocada por resentimiento a un amor de la iglesia no correspondido? ¿Estás resentido con tus padres porque no han sido perfectos? Es que ninguno lo es. Hoy quiero invitarte a tomar una decisión para construir tu futuro. Tus decisiones hoy determinan tu mañana. Gracias por unirte a esta experiencia. Deseamos acompañarte a crecer en tu relación con Dios. Presencia Viva no es solo una cita los domingos. Hay mucho más que nos gustaría compartir contigo. Te invito a que te suscribas a este canal para recibir notificaciones cada vez que publiquemos algo nuevo, y que navegues nuestra página web. Si hoy tomaste la decisión de seguir a Cristo, cuéntanos, escanea este QR en pantalla. Nuevamente, gracias por compartir este tiempo con nosotros.